Me dirijo a ti, Ricardo Sevilla, no porque esté enamorado de ti, como dices que me ocurre cada que aludo a una más de tus inconsistencias intelectuales y éticas. No eres mi tipo, y no me refiero desde luego a mis irrenunciables preferencias heterosexuales, sino a que me pareces una de las expresiones más viles de nuestro intercambio público. No me dirijo a ti porque tengas relevancia pública. De hecho, no la tienes. Lo hago porque eres una embarrada de excremento dentro de todo aquel que pulula dentro de nuestro intercambio público y en ese sentido muy elocuente y representativo de los bajos insumos en el pensamiento y en los parámetros morales para establecer un intercambio público, y además también porque eres de los que creen que con total impunidad puedes un día sí y otro también lanzar las ventosidades que acostumbras por la boca para tratar justamente de vivir de la infamia. Por eso me dirijo a ti, porque eres un vividor de la infamia y al menos de mí no vas a comer. Y no lo harás porque es fundamental, y lo saben quienes nos están viendo ahorita, muchos más de las 340 o 400 reproducciones que llegan a tener en tu foro, todas las imprecaciones que lanzas contra mí y contra otros, como Enrique Krause, como el rector de la UNAM. Y esos que lo saben, entendemos muy bien que no es la persona, en este caso es un eufemismo referirme a ti como tal persona, la que importa, sino lo que representa, y en efecto lo que representa es un engranaje de una maquinaria que está dispuesto a todo y que de la difamación, como es tu caso, intentan comer, así como los gusanos aprobiontes hacen de la descomposición del cuerpo humano hasta que mueren finalmente de hambre porque no tienen que comer. No es mi tipo, en efecto, la diferencia es enorme. Mientras tú estabas trabajando como aviador en el Instituto Mexicano del Seguro Social, yo ya estaba criticando a Ernesto Zedillo Ponce de León, a Vicente Fox Quesada, a Felipe Calderón. Nunca he trabajado para el gobierno federal. Y tú entonces, como Ogaño, lo haces en el primer caso como aviador y en el segundo como un pregonero que defiende al poder, y ahí está otra de nuestras diferencias. Mientras tú difundes y aplaudes todos aquellos hechos que constatan una involución en la vida democrática de nuestro país encabezada por Andrés Manuel López Obrador, yo soy un crítico de él. Sí, por supuesto que con mayor intensidad que con la de los gobiernos anteriores, por la simple diferencia que en tu caso es imposible de entender, de que justamente estamos viviendo en estos años aciagos uno de los momentos no solo más vergonzosos y tristes, sino más riesgosos de los que ha vivido nuestro país en la época actual. Mientras tú defiendes a una plagiadora que ha hecho de la trampa su máscara para defender la ley, que se llama Yasmín Esquivel, yo lo hago con el equilibrio de poderes y desde luego con Norma Piña, que los representa, para además rechazar la inquina que sobre ella se ha vertido y de la que tú, así como dije hace unos minutos, salpicas también esa materia fecal en contra de las instituciones democráticas y de las propias leyes. Por eso, claro, no somos iguales. Mientras tú utilizas la inquina en contra de Enrique Krause, y de eso has vivido en los últimos 2 años y medio o 3,
Yo entiendo que mis diferencias con él forman parte de un intercambio público y sobre todo también entiendo que el ejercicio del razonamiento nos lleva irremediablemente siempre a ocupar los matices, aunque en tu caso has hecho del insulto la única manera para expresar diferencias. Tú, que trabajaste en Clio y que así presentaste tu currículum en el IMSS, tú que viviste y comiste de eso, ¿te atreves además o te atreviste a hacerlo con el respaldo de un personaje tan ignorante y vil como Tatiana Cloutier? ¿A esconderte en esa inquina para señalar una supuesta y fantasiosa Operación Berlín que es, según tus propios delirios, que reproducen los del gobierno como método para el ejercicio de propaganda, un acto de confabulación a efectos de evitar que el presidente de la República asumiera el cargo o ganara el proceso electoral? Esa es otra diferencia también ética y moral. Yo que no he trabajado para Enrique Krause ni he publicado en Letras Libres, cosa que a mí me honraría y mucho, jamás cagaría donde como tú lo has hecho. Como incluso lo hiciste durante poco más de una hora en un programa al que te dio todo el espacio para esta imprecación Carmen Aristegui y que al paso del tiempo también ella se convirtió en tu objetivo a defenestrar. Vaya ejemplo y enseñanza que tuvo ahí Carmen, porque nunca, mejor dicho, aquel refrán de cría cuervos y te sacarán los ojos. Por eso la distancia es abismal. Porque en efecto ninguna de tus acusaciones pueden tener asidero ni en la realidad ni en mi estado de ánimo cuando tratas justamente de difamarme, siempre sabiendo que por lo menos empatas a la hora de revolcarse en la mierda. Y no, simple y sencillamente existimos personas distintas, distantes de ese embarradero y de esa atmósfera que ha creado el presidente y recreado gracias a personajes tan minúsculos como tú. Por eso eres parte del segundo tomo, del segundo volumen de Los farsantes de la 4T, porque eres la expresión más fétida de esa confabulación ahí sí, de lo que significa una operación de propaganda a efecto de querer intimidar a intelectuales, académicos y periodistas, cosa que en el caso de muchos de nosotros no va a ocurrir. Por eso, porque siempre con el documento y el razonamiento en la mano y desde luego la interés emocional frente a cualquier tipo de embates, es que les ofrecemos a los lectores que adquieran su segundo tomo de Los farsantes de la 4T, porque ahí la propia Angélica Resillas y Orquídea Fong, que fue una de las editoras de este libro, te muestran en un espejo que al no romperse y reflejarse nítidamente en tus propias palabras, en tus propios desplantes, en tu propia grosera forma de expresarte frente a quienes no opinan como tú, retratan justamente este estiércol al que yo me refiero y que hace preguntar a más de uno, ¿cómo es que puedes vivir así, Ricardo Sevilla?